creo que el informe del presidente va a ser muy importante verlo por tres razones. La primera, porque hay un cambio de modalidad en el informe, es decir, va a inaugurar el presidente un nuevo estilo de presentar un informe. Creo que eso va a ser muy interesante para ver qué tan efectivo es en la tarea de comunicar los logros, los resultados o lo que no se pudo hacer durante este año. La segunda creo que va a ser muy interesante porque tengo entendido que en el Congreso, al momento de hacer la glosa del informe, yo creo que como nunca va a haber mucho material, incluso el esquema que están planteando que van a revisar ahora en la instalación del periodo. Los diputados y los senadores van a establecer también un cambio de formato para la glosa del informe, lo cual también va a ser muy efectivo. No nada más con la comparecencia de los funcionarios, sino incluso con la comparecencia de beneficiarios de los programas. Eso va a ser muy interesante. Y la tercera, porque por primera vez no va a haber un acto de boato en torno a la imagen presidencial. No van a gobernar. No va a haber un evento faraónico, pues. No van gobernadores, no van invitados, no va nadie, no va todo el mundo a trabajar. Incluso el día primero nosotros sesionamos aquí, como lo harían. Entonces, yo espero que sea un informe. Hay que escucharlo con atención. Las cosas no están fáciles en el país. Los medios han dado cuenta de que traemos problemas de carácter financiero, económico. Las reformas estructurales no han logrado concretarse, lo cual está generando una etapa de incertidumbre en el crecimiento económico del país. Y yo creo que va a ser muy importante escuchar del presidente cuál es su diagnóstico y cuál es su perspectiva de futuro de lo que va a pasar en México para los próximos 2 años. Oye, diputado, sobre esta reunión que tuvieron allá en la Ciudad de México, si bien conocimos cuál es la finalidad de estos encuentros, van a tratar de acercarse ustedes directamente con el gobierno del Estado, los ayuntamientos, a fin de que se pueda lograr una mejor negociación de estas tarifas. A ver, les platico. Nosotros, la fracción parlamentaria del PRI, solicitamos al gobierno federal directamente que nos pudiera recibir para poder encauzar y tramitar algunas gestiones y demandas que traemos como diputados. Lamentablemente, como lo hemos señalado con muchos delegados federales, no caminan las cosas porque están entregados al servicio del gobierno del Estado. Entonces lo que decidimos fue irnos directamente a México a ver a los secretarios. Nos han recibido amablemente, hemos estado con ellos platicando acerca de cómo, de lo que nosotros observamos en cuanto a la actuación de sus delegados, y segundo, resolviendo y tramitando algunas cosas de gestión que nos competen atender como legisladores. Dentro de las reuniones que tuvimos toda esta semana en México, fuimos a la Comisión Federal de Electricidad para, en primera, conocer el esquema de cómo se dio lo de Sonora. En segundo, conocer cómo está la situación de Tabasco en relación con las tarifas, con los convenios y la resistencia civil. Y solicitar, independientemente de abonar a la petición de mucha gente de que se hagan los pasos, nos digan qué hay que hacer para pasar de la tarifa cara a la barata, o sea, qué es lo que se tiene que hacer y qué tiene que hacer cada quien. Le pedimos también al director de la Comisión Federal que nos ayudara a instalar una mesa para ir resolviendo los problemas y la miscelánea del día a día con la Comisión Federal de Electricidad. El exceso en el cobro de los recibos, la falta de infraestructura que tienen los municipios, que tienen las colonias, que tienen la gente, para efectos de que directamente en una mesa con ellos podamos ir agendando y resolviendo muchos de estos asuntos. Amablemente accedió el director a hacer la mesa aquí en Tabasco y una que vamos a tener en la Ciudad de México para ver estos temas de las tarifas y aquello. Estaremos el encargado por parte de nosotros, los diputados que así lo designamos, fue Adrián Hernández Balboa, que se va a encargar de hacerle como el secretario técnico de estas reuniones, y estaremos en condiciones, yo creo que en 2 semanas, de poder ya presentar, de acuerdo a lo que hemos estado revisando con la Comisión Federal, qué es lo que tendríamos que hacer para poder avanzar hacia una nueva tarifa. Aquí tiene que participar la Secretaría de Hacienda, Comisión Federal, Gobierno del Estado y consumidores. Los consumidores que tienen la deuda. Y ese es el esquema que vamos a presentar. Estamos revisando toda la documentación. En el caso de la tarifa 1F, ¿cómo explicaron cómo es que se logró para Sonora beneficiar? O sea, te puedo sintetizar. O sea, independientemente de que esto es un proceso,
O sea, no es algo que negocian con CFE, eso lo negocian con Hacienda. Sí. CFE nada más cumple un acuerdo. Pero la diferencia de la tarifa, la mitad de Sonora no tiene derecho a la tarifa porque tiene condiciones, aunque distintas a Tabasco, muy parecidas. Sí, hay zonas que no cumplen con los requisitos para la tarifa. El gobierno del Estado asumió la diferencia de la tarifa, de la paga. ¿Qué es lo que le ha faltado al... ¿Sí? ¿O qué es lo que ha faltado realmente? No, o sea, yo te podría decir muchas cosas, pero vamos a esperar a tener la reunión ya formal, en donde CFE nos diga por escrito qué es lo que hay que hacer, para que podamos tener toda esa tarifa. Pero todo apunta a que es el gobierno del Estado que tiene que ver la tarifa. Diputado, hablando de Tabasco, y con tanta ingobernabilidad, inseguridad y señalamiento de desvío de recursos, de robo inclusive al Estado, al erario estatal, ¿no sería bueno que viniese aquí a explicar el gobernador o exhortarlo a que venga a explicar aquí al Congreso? A ver, yo coincido contigo en el planteamiento de que debería venir. Lo que pasa es que también el informe es muy circunstancial. Acuérdate que el presidente, por ejemplo, antes acudía al Congreso y la petición de los diputados era que no fuera al Congreso. Cuando se quitó la obligación de que fuera al Congreso el presidente, ahora la petición es que regrese al Congreso. En Tabasco pasó lo mismo. Aquí el gobernador tenía la obligación de venir al Congreso. Y como los diputados de oposición eran minoría, decían que para qué venía el gobernador, que llenaban esto de gente, acababan funcionarios, y luego ellos ahí todos sudados y sobaqueados en la sesión que ni veían nada. Entonces quitaron la obligación. Ahora que ya se quitó, pues otra vez hay la petición de que venga. Yo digo que el gobernador venga o no venga, eso no tiene caso. Yo creo que primero tienen que llamar a los funcionarios. Por ejemplo, me llama la atención eso que muchos aprecian, ¿no?, de la Supersecretaría de Gobierno. Bueno, pues hay que citar al secretario para que nos diga realmente qué es lo que está haciendo, ¿no? Yo no creo que sea una supersecretaría. Lo que pasa es que hay un gabinete muy chiquito, ¿sí? Entonces, al secretario de Gobierno le pasa como dice el dicho, ¿no? En tierra de ciegos el tuerto es rey. Entonces no es que sea así muy Juan Camaney, sino que los demás son muy chiquitos, son muy inexpertos, son muy incapaces para hacer su trabajo. Entonces, pues el secretario de Gobierno es el que tiene un poquito más de experiencia en esto, ¿no? Entonces es el que entra ahí a sacar la castaña de fuego. Pero eso puede traer confrontación con los órganos autónomos, ¿no? No, ya lo traen, no, ya traen. Porque además, yo creo que independientemente, como decimos en Tabasco, ¿no?, es mucha agua para una sola pelota de pozol. O sea, no puede manejar todo. Entonces, ¿qué es imposible. Entonces, yo creo que más que hablar de una supersecretaría, te digo, destaca porque tiene un gabinete muy chiquito el gobierno. Lo que creo yo que va a pasar, ¿no?, es que pasando el informe y analizando las cosas, pues va a haber cambio de gabinete otra vez aquí. Oiga, pero entonces, ¿qué debe hacer el gobernador para aclarar todo esto que ustedes señalan, todo este desvío de recursos, toda esta mala organización? Bueno, con la cuenta pública, espérame. Nosotros ya recibimos la mayor parte de la información por parte del OSFE. Estamos terminando de revisar. Ya terminé prácticamente de revisar la cuenta del Ejecutivo. Me llama poderosísimamente la atención que se dejaron fuera de la muestra las áreas más cuestionadas del gobierno del Estado. No se auditó gobernatura, no se audita Secretaría de Gobierno, no se audita Comunicación Social, no se audita el DIF, no se audita Salud, se auditan algunas obritas. O sea, es una muestra muy, me parece, muy a modo, para no cuestionar la cuenta. Yo le he pedido a mis compañeros, le he instruido a mis compañeros de las comisiones que tenemos que plantear que nos venga el señor, como ya pedimos la comparecencia, que nos venga a decir con base en qué se estableció la muestra. ¿Por qué no se revisa Gubernatura? ¿Por qué no se revisa Secretaría de Gobierno? ¿Por qué no Comunicación Social? ¿Por qué no Seguridad Pública completa? Se revisa el comedor, pero no se revisan las nóminas, no se revisa el personal, no se revisa la adscripción, no se revisan los gastos operativos de la Secretaría. Y eso es lo que necesitamos saber para tener un criterio y valorar y aprobar la cuenta. Eso es en cuanto a la cuenta del Ejecutivo. Estoy empezando a revisar la de los municipios, aquellas donde existen eso, pero en la del Ejecutivo hay otra cosa mucho más grave. El propio OSFE y la Contraloría nos demuestran que hay pliegos de cargos del 2014 y 2015, donde se establecen responsabilidades de una serie de funcionarios. Y
y la Contraloría le informa al OSFE pues que no ha presentado ninguna denuncia, y dice que varios de estos, como no lo presentaron en tiempo, ya prescribieron las acciones en contra de estas gentes y por lo tanto pues ya no hay nada que hacer. Así con esa cachaza, pues, ¿no? Pero tanto es responsable la Contraloría como el propio OSFE, porque eso debieron informar a los diputados. Ahora lo que vamos a revisar con base en en el informe que rinde el órgano, pues entonces ahora tenemos que pedir la salida de la Contralora, porque no es posible que nos venga a decir a estas alturas de que se le pasó presentar las denuncias y las querellas, y como se le olvidó, pues ya prescribió, y así está por escrito en el informe. Nosotros la semana que entra vamos a subir en nuestra página completo lo que nos mandó el OSFE de los municipios y la cuenta de la completita, para que la pueda ver todo el mundo. Y ahí van a ver esto que les estoy diciendo. En el caso del Ejecutivo, diputado, ¿tienen usted el monto de cuál fue la cantidad observada? No me acuerdo, pero sí hay bastante. Pero entonces, por la observación que hizo usted, que fue a modo, es mínimo lo que se hizo en algunas áreas, de algunas dependencias del gobierno. ¿Es mínimo qué? La revisión que hizo el órgano. Es que te estoy comentando. El OSFE nos justifica que la revisión dice que incluye un 80 y tantos % del ejercicio presupuestal. Yo lo que digo que no es cierto, porque haber revisado 80 y tantos % de ejercicio presupuestal, es decir, se revisaron tantas acciones o obras, pero eso no es lo que nos interesa. O sea, yo creo que la tranza no está ahí. Digo, sí hay tranza ahí, pero no ahí. Yo creo que está en las nóminas, en los sueldos, en las compensaciones, en los gastos, y eso es lo que necesitamos ver. De áreas, sobre todo, que han sido cuestionadas, no por nosotros, sino que han sido cuestionadas por la opinión pública, han sido denunciadas por contratos, por contratismo, por nepotismo, por influencias, por desvío de recursos, por compras. Y nada más lo que queremos es que el OSFE nos diga por qué no se auditaron esas instancias. Es grave todo lo que han necesitado ustedes. No, o sea, es grave lo que nos dice el OSFE. O sea, no te sé decir que tan grave es porque no tenemos la auditoría de gobernatura, por ejemplo, ni de comunicación social. Ahí en comunicación social se dice, se rumora entre la prensa libre y la perruna, se dice que hay una gran cantidad de gentes que cobran, o que cobraban con la anterior directora de la anterior administración, fantasmas, que hasta fallecidos seguían cobrando. Entonces, pero eso no lo podemos saber porque no está auditado por el OSFE. Lo que le estamos pidiendo es nada más eso, que lo auditen, para que sepamos si es cierto, ¿no? ¿Hubo irresponsabilidad del órgano al no auditar esa? No lo sé, es lo que vamos a determinar. Por eso yo solicité aquí, y lo pedimos, que comparezca el fiscal, para que podamos cuestionarlo sobre todos estos temas. Bueno,